tardes. Estamos aquí en estos cuadernos de barrio, como todos los sábados de 2 a 4 de la tarde. Hoy aquí desde el piso 4 del legendario edificio Hoy Nación Media, sobre la avenida Mariscal López 2948. Y mucha gente me decía, el avance de hoy era un poco raro porque no se entendía qué era Camino al Barrio Sagrado del Paraguay. Y bueno, a partir de una historia que me había contado mi amigo que escribió, Arturo Bacheta Bollino, me inspiró a escribir sobre el camino que todos hacemos de alguna manera al caminar todos los días por las mismas calles, por los mismos lugares, yéndonos por las mismas calles. Yo camino en esta zona desde 1979, estoy caminando por las mismas calles como un rito, el rito sagrado del barrio, más allá de la búsqueda de un río, de un barrio sagrado del Paraguay. Y eso se da a partir del libro de un gran guaireño, de Miguel Arturo Bacheta Bollino, que hace un recorrido desde su casa de la farmacia Virgen del Paso de Villarrica hasta el hogar de la Virgen, ahí a unos kilómetros de su casa, y va contando las historias y va quitando fotos, imágenes. Pero yo me tengo que callar hoy porque acá están los dos hermanos Bacheta que tienen mucho que contar. Arturo, quiero saber cómo empieza esta historia, que es muy inspiradora esta historia. Todo es historia. En realidad, cuando uno va, ya no hay nada de esto. Los inmensos campos en el cual uno veía la casa del patrón a 700 metros y era un campo infinito, ahora está, digamos, de lado a lado de la carretera, ahora asfaltada, está la caña dulce, ¿verdad?, que produce el aditivo más poderoso de la tierra. ¿Cuál es? El azúcar. El azúcar. Oye, por eso estamos todos obesos, diabéticos, hipertensos, deprimidos. Bueno, entonces... yo creo, yo creo, Arturo Bacheta, que todo tiene que... Bueno, les quiero aclarar una cosa a la gente que no sabe una historia. Los Bacheta guairenizaron el apellido Baqueta, y ellos son Bacheta con B corta y no son como la bacha, Bacheta. Ellos hicieron esa historia de guaireñizar un apellido en la República de Guairá. Bueno, quiero decir que está acá Mario, que es arquitecto, y los dos hermanos, y Arturo, que es oculista. Pero oculista y historiador, contando pequeñas, grandes historias, desde la historia de la farmacia de la Virgen del Paso de la ciudad de Villarrica, ¿verdad? Así es, así es. En aquel tiempo, voy a contar a modo de historia, sí, pero a ver un poco. Bueno, llegábamos, después de un largo trayecto, se llegaba a donde vivía una señora, la mítica ña Floria, que era una señora de 140 kilos de peso que vendía lojas y chipas y una serie de maravillas. Y de allí a una legua estaba la famosa Curuzú Legua, que era una cruz de más de 100 años que no sabemos si marcaba la legua o marcaba que alguien había muerto en ese lugar. Y en esa enorme cruz había una alcancía, mísera alcancía, donde la gente ponía su dinerito. Como el pobre es el único que da limosna, siempre había un guaraní, antes cuando estaba el soldadito paraguayo, de un guaraní, ¿verdad? Y era, la gente para más robaba inclusive, violaba continuamente la alcancía y de madera. Entonces la gente decía, Imboriajué Curuzú Legua, es más pobre que la cruz de la legua. Porque habían cruces ricas. Claro. Y esta era una cruz tremendamente pobre. Es fantástico, hay cruces pobres y cruces ricas. Entonces, hay cruces pobres y cruces ricas. Claro. Y nada, en el inmenso camino ahora uno va y ya no viaja, llega. La diferencia, si vas a pie,
o a caballo, o en sulky, o en bicicleta, vas viajando. Si vas en coche, no viajas, llegas y no aprendes nada. Y bueno, entonces tenemos un mundo de gente simple, que hablan simple y aburrida. Y esos viajes que vos hacías en Carumbé, estos viajes de este libro que vos vas contando, Camino al Río Sagrado del Paraguay, Ujú. ¿cómo lo haces en el Carumbé, verdad? Todos los años, todo el pueblo guaireño va a pie a una Perdón, sí. novena ahí y los estudiantes hacían enormes promesas a la Virgen de Itapé porque no estudiaban luego, pues Claro, entonces así como querían los los milagros. asuncionos con la iglesia de la Santa Cruz de Sajonia, ¿verdad? La Virgen de los Claro, Milagros, claro. querían salvar sin estudiar. Salvar sin estudiar, de Bueno, y milagro. entonces eso a veces ocurría. ¿no? Sí. Y el viaje que se hacía desde la ciudad de Villarrica hasta Itapé, ¿verdad? A pie, alguna gente en burro, en carro, en fin, bicicleta. Sí. Y el camino era fantástico porque era de tierra. Y uno llegaba, era absolutamente todo montaraz, magnífico. Y entonces uno iba oliendo, viendo, admirando hojas, colores, el cielo que cambiaba no era el mismo cuando llegabas. Y todo eso es fantástico, ese es el viaje. El viaje es un viaje en realidad de captación y de movilización interior. No Mario. es simplemente llegar. Mario, y cuando vos acompañabas estas historias de tu hermano mayor, contás tu experiencia en esas historias. Bueno, referente a esto, Arturo es un magnífico compilador de historias y de leyendas de todo. Hay que recordar de que esto que está comentando Arturo es algo que lo vivimos durante las dos últimas generaciones de guaireños relacionado a el paso de la Virgen. El paso de la Virgen es muy significativo. Allá por la década de los 40 y tantos, finales de los 40, la Virgen de Cacupé recorre todo el Paraguay. Y en ese itinerario pasa entre el pueblo de Itapé y el pueblo de Vitemí. Y se produce un hecho bastante significativo que genera esto que se da el 18 de diciembre de cada año, el cual la Virgen, el pueblo de Itapé, en su orilla, hace una misa campal para despedirle a la Virgen, y el cura párroco Alfredo Bollino de Vitemí va a traer la Virgen del pueblo de Itapé, que estaba el cura Padre Arzamendia. La Virgen va de a caballo y en un momento dado dicen que el manto de la Virgen toca las aguas del Tebicuaré. Y eso produce un llanto tremendo para la población, porque el cura señala que la Virgen se despide y no quería irse del pueblo de Itapé. Y entonces el pueblo de Itapé, muy devoto, cada año celebra eso, y aparte se generan hechos muy significativos. Al siguiente año había una sequía tremenda y se produce que un cardumen de peces va subiendo el río el día 18. Y comentan que el ruido de los peces era muy llamativo fíjense, estamos hablando de la década del 50 por ahí, comienzos del 50, y seguramente había un silencio absoluto en las madrugadas, y de repente hay un ruido inmenso que llama la atención. El pueblo entero va a las orillas del río Tebicuaré y se encuentra con esa magnífica visión de miles y miles de peces que van subiendo el río. Y por supuesto eso satisfizo las necesidades de la penuria que estaban pasando. Entonces esos son pequeños temas que generan la devoción a la Virgen el 18 de diciembre, y se genera una especie de KQPI. Más de 100.000 personas van anualmente y es muy interesante, es muy impresionante. Vale la pena ir, y Arturo lo retrata magníficamente en este libro, y se produce una especie de Ganges guaireño o Ganges paraguayo, ¿verdad? En el cual vamos a limpiarnos nuestros pecados. Qué interesante. ¿Y cómo nace la devoción de la familia Bacheta Bollino? Es muy grande porque tu papá tiene una farmacia, Arturo, que se llamaba, y Mario, que se llamaba Virgen del Paso, ¿verdad? Tal cual. Así como estaba señalando, hay dos hechos.
El primero, que es el cura párroco de Butimí, el que traslada a la Virgen, Alfredo Bollino, el padre Alfredo Bollino, capellán de la Guerra del Chaco. Eso es un hecho bastante significativo. Hubieron pocos capellanes, creo que son 6 o 7 capellanes. El más conocido es el país, nuestro querido país, el que estuvo por Villarrica. Bueno, y él también fue capellán de la guerra. Luego, también papá, Miguel Pacheta, fue uno de los propulsores de lo que se llama la Ruta de la Fe. Y eso Arturo lo puede contar mejor porque él vivió esa época. Bueno, en realidad la cosa es mucho más complicada. Los complicada. abuelos, había terminado la guerra del 70. De mi familia del lado paraguayo quedaron 5 mujeres llenas de rencor y sin hombres. Y entonces venían los gringos, ¿y qué buscaban los gringos? Tierra y mujeres, ¿verdad? Bueno, entonces venían los gringos y como eran muchachos fuertes, sanos, llenos de hormonas, venían las mujeres y les traían sus hijas en edad de merecer. Entonces los gringos se llenaron de hijos en toda la región del Guairá hasta que vino un cura y les dijo que iban a ir al infierno. Se horrorizaron todos porque eran gente contadini, eran generalmente campesinos. Entonces se horrorizaron. Como la mayoría y de los entonces italianos que empezaron, venían a Paraguay. claro, entonces desesperadamente empezaron a buscar vírgenes para casarse. Bueno, entonces ahí eso le tocó el azar a mi pobre abuela que tenía 15 años. Bueno, lo que sí, para hacerla más corta, como mi abuelo creía realmente que iba a ir al infierno, abría los brazos y decía cada tanto, y ya de viejo y rico le manda a su hijo, el más lindo de todos, Alfredo, a estudiar teología para que se salve él del infierno. Entonces, tan buen estudiante, tan bueno que esto que lo otro, llega mi tío con un montón de carameguas, libros del Pío Latino, y bueno, el abuelo estaba seguro que ya no iba a ir al infierno. Entonces, una vez mi abuela abre los libros, que eran unos libros enormes, muy antiguos, y se horroriza. Y entonces pone en una biblioteca y lo pone a la biblioteca con las puertas contra la pared para que nadie abra ni nadie vea. Décadas después, muchas décadas después, Arturo, adolescente, en realidad 11, 12 años, con otro primo hermano, sobrino en realidad, abrimos una de las maderas de la biblioteca y sacamos varios libros y nos horrorizamos. Eran libros de exorcismos con dibujos de diablos y nombres. Entonces, llenos de horror por los dibujos, que esto que lo otro, volvimos a poner, guardamos. Nos fuimos ese domingo a la misa, el cura nos mandó al diablo, ¿verdad? Bueno, lo que sí que después, ya años después, yo voy a estudiar afuera y en el interín desaparece esa biblioteca. ¿Dónde se fue? No sabemos. Creemos, Misterio. creemos que llevaron hacia la curia o algo de eso. No sabemos. Y eran unos 300 libros raros, enormes y espantosos, ¿verdad? Y nada, yo hasta ahora le tengo miedo a esa... A ese espacio. Y la casa, sí, está en el libro, está la farmacia Virgen del Paso, que también era la casa de ustedes. Claro, era la casa, la tercera casa que abuelo construyó, porque al comienzo estaba en Caro ya, luego fue a la Loma Valentina y luego fue hacia el centro de Villarrica. Contanos un poco eso del Caro Bení y del Loma Valentina, eso que está alrededor de la ciudad, de Villarrica, ¿verdad? Contanos. Claro, en las afueras, a unos 4 kilómetros, está el lugar donde el abuelo empezó a construir su fortuna, digamos. Y entonces quedan hasta ahora enormes tajamares de donde millones de ladrillos eran construidos para construir media Villarrica o más, ¿verdad? Claro. Y así era. De modo que, Eso es Caro Bení. claro, Caro Bení. Que significa Carlo Benítez, Caro Benítez, Carlos Benítez. Sí. ¿No? Así como Saro Caro es Lázaro Cardoso. Esos apodos, esos sobrenombres Claro, que tienen que ver con eso, claro. ¿verdad? Bueno, y Mario, yo siempre estoy
maravillado de todo lo que sabe de tu hermano Arturo. Y en cualquier lugar que él se va, él es un personaje donde todo el mundo le rodea a nuestro querido Arturo. No, me escondo. No. No, es interesante eso porque nosotros tenemos la tradición afortunada, ¿no? Que mamá también relataba muchas historias, cuentos y relatos, y había las historias de la familia preferentemente, y también la abuela y las bisabuelas juntaban los niños y se contaba. O sea, yo creo que Qué cosa interesante. eso es algo que Se se perdió. perdió y que se debe rescatar, ¿verdad? Entonces, a profundidad, uno sabe de dónde viene y las historias, por supuesto, solamente maquilladas o lo que fuere. Entonces, por ejemplo, nosotros conocemos de que la bisabuela Bárbara Alvarenga, ¿verdad? Tenía descendencia de uno de estos hombres que hicieron la independencia. Yegros, Yegros. Fulgencio Yegros. Yegros. Y que el doctor Francia, después del 1821, lo radió a la ciudad de Itapé. Entonces hay un lugar en la ciudad de Itapé que se llama Isla Vega, donde ellos se afincaron. Y lo interesante del caso es que como eran antifrancistas, o estaban acusados de ser antifrancistas, porque ese era un crimen en aquel momento, porque ellos eran seguramente digamos, del otro grupo que estaba. Cada tanto el comisario local iba a ver si estaban o no, o estaban conspirando o no. Y había mucho problema relacionado el doctor Francia, ya estaba viejo, y se dice que se murió. Llegó la noticia de que se murió. Entonces el comisario va a ver si estas señoras estaban llorando o riéndose. Fíjense un poco. Después llega la noticia que Patiño estaba gobernando el Paraguay, viene ese proceso de revoluciones, problemas internos, cuartelazos, hasta que se genera aquella junta que empezó a gobernar Paraguay, que finalmente Carlos Antonio López toma el poder. Pero en ese interregno se producen muchos sucesos en Itapé relacionados a una cuestión de terror, relacionados a que ¿será que el doctor Francia podía volver a resucitar o no? Claro. Pero hay algo que quiero comentar. Cuando muere Francia, y aquí está la casa donde estaba Vicente Estigarribia, que era el médico del doctor Francia, y aquí está la casita, porque está frente a la Virgen del Paso. Y en ese lugar vivió Vicente Estigarribia, que luego lo llevó el doctor Francia. Luego lo conoció Aimé Bonpland, el gran botánico francés. Estigarribia era su médico, ¿verdad? Estigarribia. Estigarribia era médico del doctor Francia, el médico de Francia. Y luego fue heredado López. por los López. Fue heredado como médico, ¿verdad? Y nada, y acá está la casita, aquí en este lado. Esta es la casita del que fue, Claro. no sé si vas a mostrar ahí una acá vamos, casita, la casita. que hasta ahora tiene 250 años. Y quiero contar, hablando de casita, que acá ahí. Está llena de fantasmas. Hablando de casita, estamos ubicando la casa donde vivió Estigarribia en Asunción, el médico de Francia. Claro, después vino acá, ¿en claro, serio? claro. Y que estuvo hasta el año 80 aproximadamente, y que fue, es más, me contaba la señora que todavía vive, que tiene 99 años, la vecina, cuando quitaron el techo, tenía paja debajo del zinc. Y empezó a desmoronar la Sí, casa. sí, sí. Bueno, de aquí vamos a ir a un pequeño corte, estimado hermanos Bacheta acá, Mario Bacheta y Arturo Bacheta. Pero dijiste algo clave, Mario, y que vamos a hablar después del corte. Tu mamá, la hermana del doctor Juan Bollino, ¿Cierto? le reunía a todos los niños y les contaba las historias de la guerra, la historia Cierto. del Paraguay. Y bueno, y ahí es clave la presencia en la educación paraguaya, creo yo, de las mujeres, los jubilados y las jubiladas, como hacen los japoneses. En Japón, los mayores se van a las escuelas a contarles las historias a los niños. Ese es un tema pendiente. En realidad me contaba a mí, estos seguían jugando. No importa, pero lo que sí que, bueno, estamos acá con Mario Bacheta y Arturo Bacheta. Soy Tony Roberto, estamos acá en el estudio del cuarto piso. Hoy no estamos en nuestro set diario de Cuadernos de Barrio que hacemos de noche de 9 a 11 de la noche.
Y volvemos enseguida con más Cuadernos de Barrio. Estamos en estos Cuadernos de Barrio, como todos los sábados de 2 a 4 de la tarde, aquí desde el piso 3, del piso 4 hoy, del legendario edificio hoy, aquí en la avenida Marija López 2948. Y estamos hablando del tema de la intrahistoria, estimados hermanos Bacheta. Bueno, antes de nada quiero decir que uno de mis mejores compañeros, el más, tu primo, el primo de usted, el doctor Bollino, para mí es un filántropo, ¿verdad? Una persona a la que vos recurrís y te dice cuándo te debo y jamás te quiere cobrar. Es un capo, es el primo de usted, investigador, patólogo, mi compañero Hugo Bollino Ramallo. Nieto del doctor Juan Bollino, ¿verdad? Que es una de las grandes personalidades de Villarrica. Quería contar, ¿qué ibas a decir vos, Mario? ¿Vos ibas a contar algo? Te iba a contar algo. Sí. No, iba a contar dos pequeñas historias que muestran mucho un poco. La primera, que tiene que ver con la historia paraguaya, la tragedia de la guerra del Chaco, en la cual, y la relación con la familia. En aquel momento teníamos dos tíos que estaban en el frente, ¿verdad? Y entonces venían las noticias del frente y esas en la Catedral de Villarrica todos los días a las 7 de la mañana se daba el parte relacionado a quienes fallecieron, las victorias, etcétera, etcétera. Y eso se hacía a través de unas bombas, venía la gente y escuchaba, fulano, primero las cuestiones heroicas, ¿verdad? Se ha ganado tal batalla, ha sucedido esto, el comando en jefe señala tal cosa, y luego la lista de quienes fallecieron, y eso era tremendamente trágico, ¿verdad? Las mujeres estaban y todo el pueblo estaba ahí. Y pero generalmente se lo enviaba a un tío mío, el tío Luigi, que era un niño, tenía 11 años por ahí, y tenía que ir a traer el parte a la casa, ¿verdad? O qué es lo que decía el parte. Y llevaba unas anotaciones. Y el niño tenía 11 años y seguramente tenía que levantarse muy temprano y era muy cansado. Y entonces siempre traía las primeras partes de lo que se señalaba al relato, pero nunca traía lo fundamental, porque se quedaba dormido. Entonces le tuvieron que cambiar, porque después la pucha nunca no servía el informante. No servía el informante, caramba. Bueno, la otra tiene que ver con el tío Joanín, el tío Juan, al cual vos lo señalaste, un hombre extraordinario, un hombre que salió de Villarrica siempre se lo vio con un libro bajo el brazo, una persona que siempre apostó a la educación, digamos, magnífica, un hombre sensacional. Bueno, contaba una historia que es muy anecdótica también. En Villarrica llegó mucha gente migrante, entre ellos varios, los señalados, los turcos. Los turcos eran sirio-libaneses que venían para ganarse la vida en Villarrica, y viene llegando un personaje que compraba de las mujeres, compraba el pelo. En aquel entonces las mujeres tenían pelo muy largo, así tipo las vírgenes de antes, y bueno, eso se cortaban y este señor compraba eso, el paisano. Y aparte que traía también telas y baratijas y eso, y vendía. El hombre tenía bastante ya dineros y vuelve a Asunción en un ómnibus, en el cual era el sistema de transporte en aquel entonces, aparte del tren, ya había unos ómnibus, y los ómnibus llevaban las maletas arriba. Sí. No sé si te acordarás de eso. Me acuerdo. Maletas arriba. Entonces iban todos trajeados, un camino espantoso, lleno de polvo, pero todo el mundo con traje. Y las mujeres todas bien vestidas y tal. Bueno, cruzando el San José de los Arroyos, si ustedes ven, y hasta ahora es así, hay muchos árboles en la vera del camino, y había una rama de un árbol que cruzaba el camino y toca las valijas de arriba y caen.
Y nadie se dio cuenta de eso. Y entonces, cuando llegan a un lugar para comer, que por lo general era Barrero Grande, estaba ausente la valija del turco. Entonces ese lugar se le denomina, por lo menos la familia, el lugar donde el turco perdió la maleta. Bueno, y quiero contar una cosa. Bueno, estamos con los hermanos Bacheta y el motor de esta historia fue este libro, Camino al Río Sagrado del Paraguay. Por eso le llamamos Camino al Barrio Sagrado del Paraguay. Como le decíamos hoy al empezar, todos tenemos ese barrio que recorremos y más allá de lo literal. Y yo quiero entender por qué, doctor Arturo Bacheta Bollino, el prólogo viene aparte. No, con todo respeto te digo. Claro. Con todo cariño, No. soy nieto de guaireño. Primero, este libro está lleno de mentiras, por cierto. Sí, si no da gusto. Y el prólogo porque Pero, es por aparte. supuesto. Y acá hay cuando uno ama un lugar, el mundo está en ese lugar, el universo está en ese lugar. Y entonces yo traté, es una oda, es una oda a Villarrica, y entonces yo traté de poner todo el mundo que yo conozco en este libro. Y entonces hay referencias judeo-cristianas, greco-romanas, de la Revolución Francesa, de los musulmanes, y hay un montón de cosas maravillosas de este mundo colocadas acá. Habla del ónfalo. La gente no tiene idea de lo que es el ónfalo. Bueno, busquen en el diccionario o en la enciclopedia o en el internet. Ahí Busquen está ónfalo. la falsa madrugada. ¿Qué es la falsa madrugada? Los que no son musulmanes no van a entender. Y está acá. Está luego de un monte oscuro. Entré en la segunda etapa de mi vida, que es la Divina Comedia. Bueno, pero eso, el que lee no entiende nada. En realidad, en nuestro país es muy literal. Que vos vayas, claro, quieren los dibujos eso. nomás. Claro, quieren Pero los dibujos. no, y eso no pasa, Quieren ¿no? los dibujos. Ahora, quien quiera escarbar puede encontrar el universo acá. Claro. Miren, acá esto no es un buey simplemente. Esto es un dios de la India venido al Paraguay, caído de gracia. Allá está Rosado Campesino. Y ahí está la culpa de por qué ahora todo el mundo es Aragán. Es la antena para que trae la... No, pero realmente es cierto lo que decís. Lo importante es que vos puedas decir, bueno, escribir y citar también. Bueno, yo estoy de acuerdo con el tema de que hay que sintetizar también un poco en un libro y contar de una manera más como entendible, pero también es importante eso que vos haces, porque vos hoy aprendí que es un ónfalo. ¿Entendés? Claro, ¿y qué es el ónfalo? Y me acabas de decir. ¿Y qué es? Y eso de la madrugada. Era el centro del universo, estaba en una piedra llamada ónfalo que estaba en el oráculo de Delfos, pues. Ese es el centro. Claro. Bueno, y cada uno tiene un ónfalo. Para mí el ónfalo está en la calle Alejo García de Cerro Corá. Es el lugar donde está tus sentimientos, donde está tu amor, donde está tu cariño. Claro, ese ónfalo tiene muchas maneras de contar, de decirse Claro, ónfalo. pero es todo simbólico, pues. Claro. Todo es simbólico, pues. Entonces ahí donde está tu sentimiento, ahí está tu centro del universo. Tu autenticidad. Pero Nuestra patria es la infancia, pues ya amigo. Todavía no me contaste por qué esto. Se separó. ¿Por qué se separó el Bueno, prólogo? en realidad este no es un prólogo, sino es una manera, es una explicación de cómo utilizar este libro, Sí, perdón. porque yo pretendía que esto sea una especie de camino de Santiago, pero guaireño, ¿verdad? En el cual vos vayas aprendiendo, mirando, viendo y de algún modo casándote con el lugar y valorando la maravilla que tenemos, lo fabuloso que es ese viaje. Bueno. Claro, tenés razón. Pero de todos modos es particular esto porque yo perdí, yo de este librito empecé a leer, empecé a tratar de entender de dónde venía la historia. Me había contado más o menos, pero es importante que ese prólogo tenga un libro siempre, o sea, y te sirve para como un guía, es lo que yo creo, ¿verdad? Es lo Es que que, mira, este libro ni siquiera se vende, este libro no es Yo para sé que vender. yo sé que Este se libro vende. doy a la gente que
Yo creo que vale la pena y que yo contribuye sé. para que este mundo sea un poco mejor. Andás con tu libro. Por eso la te digo, calle. ahora te lo voy a sacar de nuevo. No. Acá está mi librito. Yo creo que Arturo, reitero, hace un rescate de la cotidianidad, de las cosas bellas, digamos, que son no observadas diariamente, pero que son vividas diariamente y que no las tenemos en cuenta. Y eso es muy interesante y reitero que vale la pena porque también hay un rescate cultural de algo que ya a hoy no lo tenemos a través del asfaltado, ¿verdad? Hay una necesidad del asfaltado, pero también hay una necesidad de conocer cómo somos, quiénes somos y de dónde de venimos. dónde Claro. venimos. Eso creo que es fabuloso. El tiempo donde había tiempo, la lentitud, la parsimonia, la observación, eso se está yendo, todo queremos instantáneo, tas. Y entonces vienen los problemas. Antes era la carreta, el caballo, a pie, el asno, ¿verdad? Actualmente todo es a toda velocidad. Justo lo que vos decís, doctor Bacheta, el eh. tema de que con esto estamos también perdiendo la vista y vos sos Claro. oculista. Así es, ¿Verdad? así es. ¿Cómo es eso, doctor? O sea, vos ves que se les va perdiendo la vista con estos adminículos. Somos cuerpos que nos adaptamos a las circunstancias. Por ejemplo, si vos todo el día estás trabajando de cerca te vuelves miope. Claro. Y con la luz artificial, el aire artificial, encerrados en una piecita y leyendo, o con el celular mañana, tarde y noche, hay toda una generación que se está convirtiendo en miope. En este momento, en Corea del Sur, por ejemplo, con la China misma, Sí. hay el 50% de los adolescentes ya son miopes. Entonces aprendieron que tenían que leer, estudiar o mirar con la luz del día. Esta luz artificial, ¿cómo medís la luminosidad? Medís con lux, así se llama la medida de luminosidad. Esto ha de tener 1500 lux. El sol tiene 100.000 lux. Y el sol produce en el ojo una serie de elementos, dopamina, entre otros, que hace de que el ojo crezca natural. Entonces el consejo es, ya que va a hablar el oftalmólogo, Sí. es que en las escuelas tengan largos recreos donde jueguen los niños, tengan clases al aire libre o en todo caso que tengan enormes ventanas para que estudien con la luz del día. No O sé. si no, prepárense para una generación de miope que ya está comenzando. Sin palabras. Volviendo un poco al relato familiar Sí. y enlazando lo, enlazando lo que dice Arturo, uno de mis recuerdos de la abuela leía la Biblia afuera y leía a la luz del sol. Y había una silleta, ella leía la Biblia y recitaba la Biblia. Y nosotros teníamos que estar al lado y ella tenía un palito, porque si vos te descuidabas, no eran niños traviesos, ¿verdad? Y tenías que repetir lo que ella decía o por lo menos atender, o si no, ligabas. Así que yo conozco varios pasajes de la Biblia a través de eso. A través de ese sistema de la abuela. La abuela era muy especial. Con su hijo Juan Bollino, Giovanni, tío Joanín, tuvo 3 hijas antes de casarse. Y estaba tomando el mate a las 5 de la mañana con la abuela y la abuela le dice, en guaraní, le dice al tío que había regresado de la guerra del Chaco, era Chaco. médico. Le dijo, en guaraní le dijo, angaremendáramo, te va a venir el varón. Tuviste 3 nenas, por eso no estabas casado, por eso Dios te castigó, le dijo. Y claro, es comprensible. Ella era producto de la guerra. Claro. Y entonces todas las mujeres eran, bueno, el varón era el ídolo, el dios, el rey, etcétera, etcétera. Y hoy. Bueno, y se hoy- casó con tía Angelita y llegó del Forbollino, ¿ok? Yo no sé por qué, Que nunca nunca imaginé. imaginé Bueno, te que podés una imaginar. monte- Bueno, así es la historia. Sí. Bueno, y de esos hijos, Yole, que era una gran educadora, Ole, sí, y gran educadora, Yole sí, Bollino, señor, sí, señor. y el que vive hoy es Claro, Eloy. Eloy, claro.
¿Qué cosa me dejaste pensando el tema de la oftalmología, doctor Bacheta? Que ¿cómo tiene que ver con el tema de cuando la educación por el arte? Me hace ver otro ángulo también, el tema de que la educación por el arte plantea la educación al aire libre, en la calle, y que los chicos no tengan el celular 24 horas. Y bueno, como eran tiempos de los griegos, Aristóteles en las plazas, caminando, en los huertos. Caramba, claro. Toda ciudad debería tener un jardín botánico de una manzana donde vayan, caminen, vean, estudien, toquen. Si este es un país vegetal, nosotros somos Los guaraníes tienen todo que ver con el tema de la medicina. También el mundo. En tiempos de Nerón, Dioscórides andaba recorriendo con las huestes de las legiones romanas, juntando las plantas salutíferas. Ese es el jardín botánico. En primer lugar, tenemos que tener una sección donde haya plantas repelentes de mosquitos. Hay un montón. ¿Quién tiene que dar eso? El jardín botánico. Después, las plantas salutíferas. Los yuyos son una maravilla, los yuyos medicinales. Y después vienen los demás. La parte culinaria, la parte de flores, la parte de las leñas, la parte de los bambúes, las tacuaras, la parte de la parte acuática, la parte de las orquídeas, etc. Se va complicando. Pero con una manzana basta y sobra. El hermoso jardín botánico de la Facultad de Agronomía en Buenos Aires tiene una manzana y tiene 3.000 especies. Claro, no hace falta tener que sea enorme un botánico, pero también falta un botánico, como decís, un botánico urbano, entre comillas, para los chicos. Todas nuestras ciudades importantes deben tener un jardín botánico. Yo creo, Mario, que espero que esté escuchando y viendo el programa el ministro País Ramírez, porque lo que está diciendo él es tan cierto, o sea, el tema de la vista. Tiene cantidad de cosas, tiene cantidad de... La educación por el arte, la educación a través del arte, de que es conocer el almacenero, el mercado, todo eso. No solamente el tema de la etimología, de la vista, también el tema de entender lo urbano, de aprender a partir del urbano y saber que... Porque hoy los chicos, vos te das cuenta de un lugar, hoy no sabe más su lugar en el mundo por el tema del celular. Totalmente de acuerdo. Y eso sería valioso para la educación. Totalmente de acuerdo, y llevándolo un poco al campo del urbanismo, sí. ¿Verdad? Qué interesante es lo que está señalando Arturo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud habla de mucho de esto y de la relación habitante-metro cuadrado verde, ¿verdad? Nosotros hablamos siempre de que nuestras ciudades, hasta los 150.000, 200.000 habitantes, son ciudades todavía con mucho control social familiar. A partir de ahí se empieza a perder un poco eso y necesitamos rescatar a través de los parques, a través de todo lo que tenga que ver con la construcción de lo social, esa nueva conectividad, esa nueva red que había nomás luego antes. ¿Cuántos son en Villarrica en la ciudad en este momento? Aproximadamente. Villarrica se habla de aproximadamente 50, 70.000 personas y Villarrica en sus barrios unos 120.000 personas. Y eso se lo puede ver, es muy interesante el tema de cómo se ha conformado la Villarrica de la parte colonial a la parte cuando vinieron los migrantes. Allá por el 1890 el Estado paraguayo empieza a definir la apertura hacia, digamos, la colonización europea. Ya se estaba dando eso tanto en la Argentina, en el sur del Brasil y también en el Uruguay. Y viene específicamente a la zona de Guairá y Cazapá un señor, un ingeniero español de apellido Madrigal y conforma digamos, lo que hoy es Villarrica en el sentido urbano. Es una ciudad que tiene los bulevares y es de forma cuadrada. Hay dos anillos, ¿verdad? También eso se dio en San Juan Misiones, y también se dio en YouTube. O sea que fue un tema en el cual desde el Estado paraguayo se trató de generar un urbanismo hacia los nuevos tiempos de aquel momento, que tiene que ver con la migración. Posguerra 70, claro. Posguerra 70. Hay algo interesante que vos señalaste, el almacenero. Sí.
El almacenero es un mentiroso de raza. Por ejemplo, vos pedías un cuarto de caña y te daba el gallo espuela, que es un vasito en el cual por dentro es como la espuela del gallo y por fuera es grueso, y aparentemente entonces ese es el trago. O por ejemplo, el cuarto del almacenero nunca tiene 250. O por ejemplo, jamás te va a medir un litro con la botella aristócrata. Te va a venir la Asociación de Almaceneros del Claro, Paraguay te va a venir en la puerta de tu consultorio. O por ejemplo, iba a comprar la goma de la ondita y estiraba la goma, y entonces ahorraban 10 centímetros. Después uno medía el centímetro con el centímetro de la mamá y iba a decirle al almacenero y te decía, no, se encogió en el Bueno, o por ejemplo, y a esto le hago el homenaje a un magnífico baireño, el señor Mariano Cuellar, que tenía una vidriería, y una vez un niño se va con la medida que tenía que ser exacta. Bueno, cortó de más grande, entonces le dice, te doy el vidrio de Yapa. Te ves contento, y cobró, de verdad, por supuesto, ¿verdad? Con vidrio de Yapa. El vidrio de Yapa, no entró en la ventana. Qué increíble, qué increíble es ser de una ciudad como es Villarrica. Ustedes vivieron historias que muchos de tu generación en Asunción ya no vivieron. Y la ciudad te constituye. La ciudad te hace. Sí, y el barrio también te hace. El barrio también te hace. Totalmente de acuerdo. Por eso es importante eso, rescatar el tema del cuaderno de barrio. Trata de hacer eso, ¿verdad? Sí. Esa intrahistoria donde se va contando pequeñas historias. Y de alguna manera habrá que ver cómo los chicos vuelven a tener, a conocer esa historia. Urbanismo, tiene que ver con el tema urbanismo. Lo de Madrigal es fantástico lo que estás contando, el tema del ingeniero Madrigal, que también hizo San Juan. No sabía lo de San Juan. Pero algo que me impactó, y vamos a ir al corte enseguida, es cuando vos me contás que el doctor Estigarribia vivía en una casita, el médico de Francia, vivía en una casita en Villarrica, la casita de Villa Asunción. Es parecida. Es muy parecida. La casita del médico de Francia, el doctor Vicente Estigarribia, quedaban acá cerca de este lugar y era muy parecida a esta. Y qué austero, siendo el médico del dictador, ¿verdad? Es un tipo muy austero. Lo interesante es que las puertas de esta casa fueron originalmente talladas por los indígenas de las misiones franciscanas, y actualmente esas puertas se pueden ver en el Museo de la Plata Argentina porque fueron llevadas y reemplazadas por las puertas que hasta ahora lo tienen. Eso fue después de la Guerra del Chaco. Vino un antropólogo, pidió otro tema referente a esa casa es que esa casa, como era una casa muy especial, compró la ciudad de Villarrica para un señor que era de Acostañó, fue niño de Acostañó, y se le llamaba Taitá Soberano. Y hoy día la casa se denomina Taitá Soberano. Claro. Vamos a un corte, Arturo Bacheta, vamos a un corte, también acá Mario. Estamos hoy en un set distinto, en el piso 4 del edificio Hoy Mansión Media, sobre América López. Y volvemos enseguida con más Cuadernos de Barrio. Eso es muy interesante, la casa tiene nombre, la tiene identidad. Estamos en estos Cuadernos de Barrio como todos los sábados por Gen y por Universo 970, y también estamos de hace unos 2 meses estamos en la mega cable de la provincia de Formosa, de la provincia del Chaco y la provincia de Misiones, Argentina. Hoy hablando acá de estos pequeños de la intrahistoria, la pequeña historia de Villarrica, que también hay otros personajes como Arturo. Tenemos la leyenda viva de Arturo Bacheta acá con nosotros. Otro era Cayo Cabones, que era parte de esas pequeñas historias. Cuando yo me entero la historia de un guaireño que vino de Villarrica a hacer paracaidismo, y fue fantástica, una historia que relata Cayo Cabones. Estaba el muchacho de Villarrica a playar. Yo había contado la vez pasada. Esta historia, yo no puedo creer que sea cierta. El muchacho se tira del avión para el paracaídas. ¿Y qué pasa? No se abre el paracaídas. No se abre. Y unos metros antes se abre el paracaídas.
y el muchacho cae sobre el techo de una residencia, una casa importante cerca del aeropuerto, una casa grande, y rompe el techo y se cae en la cama matrimonial. Y ahí se queda medio semi-muerto ahí, y se queda, y después viene la hija, y la hija le asiste al muchacho. Ese muchacho se casó 3 meses después con esa chica. Y el muchacho entró por el techo, no por la ventana. Historia que va contando Cayo, y esa historia de tren, historias de tren son fantásticas. Sí, sí, Esta es sí. la del Yaguareté. Hay una historia famosa, suele contar vos, Arturo. Historia de Villarrica, esa historia de... Muchas historias. La del tigre que llevó El tigre, perdón, el tigre. Yo suelo contar esa Sí, porque sí. sucedió cuando yo era niño. Nosotros teníamos la prohibición de las siestas. Las siestas eran sagradas porque los señores tenían que dormir. Entonces nosotros los chicos estábamos ahí siempre complotando, jugando un poquito la bolita y jugando un poquito aquí y allá, murmurando porque no podía hablar fuerte. Y de repente se escuchó unos ruidos. Estamos hablando de febrero por ahí en Villarrica, y hacía un calor espantoso y no había un alma, no había nadie en la calle, solamente el calor, ¿verdad? Y calor y calor. Y de repente un ruidazo, bam, 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 boom, un ruido de bombas y de tiros. Y eso era más o menos hacia la plaza de Villarrica. Nosotros estábamos a 4 o 5 cuadras, entonces fuimos todos en tropel, los niños que estábamos juntos, y vemos ahí un jeep de esos de la Segunda Guerra Mundial, con un tigre encima del capot, así como esos safaris. Y iba el coronel Cubas y el señor Cuellar, iban ahí tocando bombas y tirando disparos. Iba atrás también otro señor, que ya no recuerdo el nombre, y giraban alrededor de la plaza. Entonces los niños, todos en bicicleta y a pie, lo seguíamos porque queríamos tocarle la cola al tigre, ¿verdad? Un hermoso animal estaba ahí. Dieron como 7 vueltas alrededor de la plaza. Todo el pueblo ya vino a ver qué es lo que pasaba, y el intendente del lugar vino también levantándose de la siesta y tal, y le encuentra a estos señores que estaban también ya eufóricos con la cacería del tigre, ¿verdad? Y ahí mismo se lo nombra al coronel Tigre del Guairá. Y se declara... Cubas Barbosa. Cubas Barbosa, el papá de Payo. Sí. Bueno, y de los otros amigos también. Y también se decide hacer el velorio del tigre. Entonces se hace en el club Estero Bellaco, se lo hace, y recuerdo perfectamente porque se puso sobre una mesa, así como la tradición campesina, estaba el tigre. Y papá, que era veterinario, iba y le ponía formol al tigre para que no tenga tanto olor, ¿verdad? Y un hermoso animal con la cola extendida, y nosotros le tratábamos de tocar, teníamos miedo que resucite el tigre, ¿verdad? Bueno, y ahí detrás de eso se hace la primera noche con una velada fabulosa, músicos aquí, tragos allá, era una cosa maravillosa, y se continúa eso, segunda noche, tercera noche, cuarta noche ya de la farra continua. Sí, seguía el tigre ahí. Seguía el tigre ahí, seguía la farra, la milonga, hasta que viene una orden superior de las mujeres de Villarrica relacionadas, van a hablar al cura y van a hablar al comisario, relacionadas a que se pare esto, porque los varones no iban junto al tigre, sino junto a la tigresa. Entonces se decide el entierro del tigre, y ahí tenemos de que se le dio al coronel la piel, y el cráneo y tal lo tenemos en casa. Increíble. Sí, señor. Le preguntaba la vez pasada, está en el libro este que había hecho en la Facultad de Arquitectura, el Centro Español, y me preocupaba el tema de que le preguntaba a ustedes qué pasó con el Centro Español. Sigue todo igual ahí, ¿verdad? Sí, justamente este viernes va a haber un taller. Afortunadamente la Municipalidad de Villarrica tomó eso como un centro cultural, también está, y hay mucha gente dinámica que está generando un poco de talleres, seminarios, y usando ese centro, que es un hermoso local que está en pleno centro de Villarrica. Y este viernes hay un taller sobre patrimonio ahí.
Así que está en buen uso y en buenas manos. Qué bueno. Y ya usted está muy también ligado al tema de lo italiano, ¿verdad? Estos días hay una... Hay el 26, el Día del Migrante, y hay una celebración en Plaza Italia relacionada a eso. Sí, señor. Pero hablando de los españoles, Sí. En esa casa hemos hablado de Juan Vicente Estigarribia, el médico personal del doctor Francia, que era especialista en hierbas medicinales. Luego, cuando él viene a Asunción, viene un español que tenía 2 hijas muy, muy bellas y que durante la guerra del 70 es llamado por López. López desconfiaba de todos los extranjeros. Entonces, el español, suponiendo que no iba ya a volver, va al fondo del inmenso patio. En aquel entonces, toda la manzana era su patio. Y va con 2 esclavos, en aquella época esclavos, y lleva un caramengua, un baúl bastante pesado, y lo lleva y luego vuelve solo. Vuelve solo. De ahí que la gente hablaba de que en esa manzana había plata en tierra, y que había movimientos, etcétera, etcétera. Años después, un vecino, cuyo nombre no voy a contar, excava una pileta y no deja lugar hasta que parece que se encontró algo muy interesante. De modo que volaba la manzana, ¿no? Y yo hasta ahora, por lo menos la gente, había una empleada que decía, acá hay movimiento. Veía luces, que esto, que lo... Yo nunca vi, pero hasta ahora le tengo miedo. Ahí no tenemos ahora el 0984-970-970 porque estamos en este piso, acá más arriba, en el piso 3, en el estudio de GEM. No estamos en el estudio Universo hoy. Y pero acá te mandó decir Melvin Roldán que le encanta la camisa del doctor Arturo Bacheta. Esta camisa fabulosa es una camisa paraguaya, ¿Sí? hecha con ropa de pilar. Voy a hacerle ropa paraguaya y hecha por una ¿cómo que se dice? Camisera paraguaya. Hay todavía camisera. Pero, bueno, te voy a contar. ¿Quién fue la mujer más poderosa del siglo pasado? ¿Quién fue? Le regalo un libro nuevo a ¿Quién fue, Mario? ¿Quién fue? Paraguaya. En el siglo XX. La mujer más poderosa. Pues hoy es el Día de la Mujer en sí. Bueno, ¿saben quién fue? Fue adivinador. Una humilde costurera que se fue a Estados Unidos y como era muy buena cosiendo ropas y haciendo cosas, terminó siendo la dueña de la fábrica. Camisera. Fue la que le hacía la ropa a Nancy Reagan. ¿Y quién era ella? Nancy Reagan era la esposa de Ronald Reagan, la poderosa. ¿Quién era la mujer Esperana. Era tampoco. Y Nancy, bueno, ella casi no hablaba castellano, hablaba guaraní y balbuceaba en inglés. Y como Nancy, la soledad del poder, bueno, hablaban y un día le dice, Nancy, señora, no, llámame Nancy, somos amigas. Hace rato que me haces la ropa, me cosés, que esto, que lo otro, la falda, bla, bla. ¿Qué querés? Y mira, tengo gente que quieren venir del Paraguay y no le dan en migraciones ayúdame, el pasaporte. No hay problema, le dice Nancy, agarra el teléfono, ahora que él entonces era disco, da una orden que la gente que dice esta señora que vengan, que denle la... Bueno, tiempo después, 1000 personas de Caraguatay se fueron. 1000 Entonces estaban todos horrorizados de inmigraciones. Entonces le llaman a Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo que tenía el botón rojo, hacía volar el planeta, ¿verdad? Sí. Entonces le dicen, señor presidente, hay un problema, entró demasiada gente. Pero ¿cómo es posible? ¿Quién dio esa orden? Y los tipos creían, y la señora, su señora, señor presidente, nace, ¡pum! Cae muerto el pobre de Ronald Reagan. Quien mandaba era Nancy, no Ronald. La mujer más poderosa al final siguió siendo una señora con su
maquinita de coser. Por eso le digo a las mujeres, no pierdan ese poder enorme que da la máquina de coser. No hay más camisera, es una tontería. Una camisera domina el mundo. En serio se lo digo. Y ¿Cómo se llamaba la claro. camisera? No me acuerdo. ¿Cómo era el nombre de la camisera? No voy a contar, no voy a contar. Esto ocurrió hace un buen tiempo. Yo pensaba que era Dora del Cerro. Dora del Cerro también era la historia. Nadie mandaba más que ella. Más de 1000 personas se fueron y ahora vos te vas a Nueva York. A Nueva York y está Sí. lleno de... Sí, así es. Qué bárbaro. Es chico el mundo. Es chico el mundo y Y cada se necesitan camiseras. Y les digo, sean proactivas en Decide ese vuelta, aspecto. doctor Arturo Bacheta. En el Día de la Mujer. En lugar de ir a lugares tontos como Punta Cana, ¡No! compren una máquina de coser para sus hijas. Van a tener un poder poderoso. Sí. No sé si poder poderoso. Una un redundancia enorme entre- poder. una un enorme redundancia poder, entre, que enorme vale una poder. licencia ya, Y van a super. ser libres, van a poder elegir marido, van a poder hacer lo que quieran. No. Pero van a tener que tener su herramienta, la máquina de coser. Sí, La señor. máquina de coser, Por ejemplo. toda una historia. ¿Y cuántas mujeres A la paraguayas en Villarrica? Liberadora. Que la máquina levantaron familia, liberadora. Levantaron familia. Levantaron familia. Pero eso cuántos totalmente. maestras menas están todavía hasta ahora siendo mantenidos por la costurera, por Dios, pero por supuesto, familias enteras. El- Poderosa. Mi saludo a las camiseras. El doctor Arturo Bacheta es miembro de Cuñate. A partir de ahora. Totalmente. Bueno, a partir de ahora. Miembro de Totalmente. Acepto la medalla. la medalla. Le vamos a pedir a Ña Gloria y a No, Clara Rosa. lo interesante es el rescate un poco de... Hay una cosa que se ha perdido, ¿verdad? Nosotros hoy día compramos todo, ¿verdad? Somos consumistas, no somos productores de las cuestiones. Sí. Lo que Arturo reivindica en el fondo es también consumamos lo que producimos. O sea, volvamos a la huerta, volvamos a las cuestiones que se pueden hacer desde el hogar y se pueden construir desde la casa. Y entonces eso puede ayudar a tener una familia más compacta, más segura y puede tener un país mucho más feliz, una sociedad mejor. Tenemos todo para tener un país colosal. Miren, escúchenme. Terminamos hoy. Estamos terminando este programa. De la historia del libro el No me diga camino más. al río sagrado del Paraguay, camino al barrio sagrado del Paraguay. Este programa ha sido hoy una estafa al público. Porque le estamos saliendo de Villarrica Al mundo, al Ahora los hermanos Bacheta están haciendo acá una arenga por el Día de la Mujer Paraguaya. Levantamiento de la mujer. Levantamiento de los Reivindicación de la Reivindicación. Cuñati no tiene más local, así que tiene que empezar a buscar un local para Cuñati. Bueno. No, volviendo otra vez al caso de Villarrica, a mí me tocó la década de los 70 y 80 cuando se terminaban los cines. Vos sabés que los cines de barrio, que era una cosa maravillosa, y empezaba a introducirse la televisión. Esa transición muy importante, ¿verdad?, a la caja chica, que nos enloqueció a todos, pero dejamos la pantalla grande, que era la que convocaba a todo el mundo. Y eran muy interesantes, había películas muy interesantes en las cuales se hablaba antes, durante y después. Entonces eso se perdió. Y yo siempre digo de que hoy día vivimos una sociedad en la cual hay tantas fiestas, tanto que hacer, que se perdió, por ejemplo, el goce de hablar de cuándo iba a ser una fiesta. Dentro de 15 días va a haber tal fiesta. Entonces se preparaba la gente, iba a la camisera, iba a tal lugar, la pantalonera, etcétera, etcétera. Eso se perdió. Perdió el tiempo, en el sentido Claro, del tiempo. porque hoy día todos los días podés hacer la misma cosa que antes tenías bastante restringido. Creo que eso es un valor que se tiene que rever un poco y ver si cómo se lo puede recuperar. Y es un poco lo que el libro de Arturo lo hace. Vos sabés que me colocaron totalmente hoy acá ustedes con muchas cosas, con la casa de Estigarribia, con la casa de Estigarribia en Villarrica, que es muy parecida a la casa de Estigarribia en Asunción, que se demolió en los años 80.
el tema de la camisera. Pero hay ¿puedes recomendar una camisera, doctor Arturo Bacheta? Es mi secreto, porque es el secreto mejor guardado. Es la camisera escondida. La camisera secreta. ¿Para qué Roldán le piropeaste su camisa? Porque ahora él tiene la historia de la camisa. No, realmente tenemos que volver a todo ese tipo de cosas, a volver a nuestras cosas. Dejar de importar tanta basura de la China. Importamos 5 mil billones de dólares de la China. ¿Y cuánto mandamos a la China? No teniendo relaciones diplomáticas con la China, sí. 34 millones de dólares. Sí. Y metemos 5 mil millones. Sí. 5 mil millones. Espera. Sí, estamos liquidando nuestra manualidad, nuestras cuestiones, nuestro pueblito, todas esas maravillas. ¿Y qué, entre otras cosas, le mandamos? Los chinos son en parte responsables de que nuestra Copaco se está yendo al diablo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque entre las cosas que manda el Paraguay a la China, manda 4,5 millones en, ¿cómo que se llama? Chatarra de cobre. Y entonces los perros roban el cobre, hay un tipo que lo junta y lo manda a la China. Y nos estamos quedando sin línea baja, es una locura. Mal negocio con la China. Hay que pararle a los chinos. Están locos esto, doctor Mal negocio Bacheta. Los chinos. Claro, que hoy Óscar Starr Rivarola plantea hacer línea baja con antena, no más con cable, porque se roban cable. Ya. Un poco dentro de ese rescate de todo lo cultural, de todo ese ecoambiente que... Después los teléfonos en Villarrica, pero ahí nomás. Sí. No, yo quiero rescatar un poco lo que sucedió hace 15 días en Villarrica, que tiene que ver con la bicicleta, la ciclovía Guay. Sí. La ciclovía Guay es un rescate muy interesante que va por sobre lo que es la vía del tren, por eso lo denominamos Camino de Hierro. Villarrica tiene 1.500 ciclistas, es una maravilla, y hicimos un paseo entre casi 60 personas, entre los cuales estaban varias gente de Holanda, y lo hicimos Villarrica, Félix Pérez Cardoso, Tebicuaré. Ahí cruzamos un puente, un fabuloso puente de madera, donde hubo picazones de avispas y todo. Luego pasamos por Itapé en la balsa y volvimos con un calor espantoso, pero muy divertidos. En la ciudad, la geografía, ustedes de la ciudad también ayudan mucho al tema de la bicicleta. O sea, la geografía es la ciudad más plana. Es más plana. Y también al ser una ciudad donde hay muchos estudiantes, ayuda muchísimo a que la gente ande en bicicleta. Y se dio un fenómeno interesante. Más de 1.500 ciclistas tenemos en Villarrica en los últimos 10 o 15 años. Y es mucha juventud. Es muy interesante. También, César, quiero poner de vuelta las imágenes de las viejas, las casonas, muchas italianizantes, que como decías vos, el tema de la gente, los inmigrantes. Y lo lindo de Villarrica es que lo que nosotros perdimos en Asunción, lo que ustedes en Villarrica se sigue habitando en esas casonas en Villarrica. La gente sigue viviendo en el centro de Villarrica, cierto, en todas esas casas que están dando vuelta por ahí. Y bueno, hay un libro hecho por la Facultad de Arquitectura y Arte sobre... Hay grandes personas como Albán Martínez Gueró y otra gente que está en Villarrica también, Mario, que está... que tal vez sea Villarrica, digo yo, Mario Bacheta y Arturo Bacheta, como un laboratorio para poder volver a vivir una vida como en un barrio en Asunción, que es mucho más grande, para volver a todo eso que dijiste, Mario, volver a tener la posibilidad de que los chicos puedan conocer su historia, puedan conocer la calle, puedan conocer... De alguna manera hay que ver entre comillas, ver la manera de volver a educar. Sí, sobre el punto, mira, fíjate que en el mundo, por lo menos en el tema urbanismo, se reivindica muchísimo la vuelta a las pequeñas ciudades. Y esas pequeñas ciudades, ahora se está construyendo uno en Estados Unidos, estos grandes, Jeff Bezos, el Zuckerberg y eso, están construyendo una ciudad que se agarra mucho a la ciudad de las villas toscanas.
Entonces, usan un poco ese ejemplo. ¿Por qué? Porque la vivencia en esas ciudades pequeñas es la que finalmente es el paradigma de todo lo que se quiere en una sociedad, donde se conoce la gente, donde la plaza es, digamos, la sala de todos, donde hay una fraternidad. Eso. O sea que es un corte, pero es interesante, siempre suelo decir el tema. Montevideo es una ciudad la mitad es más chica que Asunción, pero nadie se conoce. Acá la ciudad es grande y todos nos conocemos, y ese es un bien. Es un bien que tenemos que, de alguna manera, valorar y ver la manera de que los chicos vuelvan a conocer. Hoy los chicos no saben quién es su vecino, no saben, pero es importante. Aunque digan los chismosos del barrio, esas historias son muy interesantes. Y acá estamos con Arturo Bacheta y con Mario Bacheta. Vamos a ir ahora al último corte. Nuestro querido amigo, acá ya nos dijo Roldán, acá apreció la camisa. Él no nos quiere contar quién es la camisera. La camisera es la camisera secreta del doctor Bacheta. Volvemos enseguida con más Cuadernos de Barrio. Estamos aquí en estos Cuadernos de Barrio como todos los sábados de 2 a 4 de la tarde. Esta tarde acá una charla con los hermanos Bacheta, que ustedes ni se imaginan todo lo que van contando, la historia de los parientes, la historia de los parientes en Villarrica, como la historia de YouTube que contaba Rosa Bacheta, Martínez. Y vos la historia del nono que se escapó de Italia porque era masón. Así es la historia, ¿verdad? Bueno, sí. ¿Verdad? Sí, es cierto. Los Baqueta, en cambio, dejando a los bollinos en el otro lado, cruzando Río Po, están los Baqueta. Y los Baqueta, sí, eran muy religiosos. Había un santón, hay una iglesia Baqueta. También hay gente que hicieron tarot con dibujos Baqueta, ¿no? Y el abuelo en ese momento era rebelde y como había entrado a la masonería, se peleó con el resto de sus parientes y vino al Paraguay, digamos, a América. A la América. A la América. Yo era una cosa más simple, más digamos, íntima. Me escribe mi señora Rosa, que está con mi hija Kiara, están desenvainando para el poroto manteca, así que vamos a tener una maravillosa... Pero ahí está todo lo que rodea el poroto, el poroto manteca, claro, el hablar entre los hijos. De eso estamos hablando, sí. De lo maravilloso que es que la mamá hable con la hija a través de, por ejemplo, el tema de la cocina, el tema de las artes, de todas las cuestiones que se pueden dar, y como para ir construyendo esa relación y que construya la familia. Y no solo la familia paraguaya, ¿verdad?, sino todo a nivel universal. Les cuento que lo que están viendo ahora es que estamos hablando del camino al barrio sagrado del Paraguay. Ese era el nombre del programa que yo le puse al programa hoy para hacer una licencia al libro que él no vende. Un sincretismo. Sincretismo. Acá Miguel Arturo Bacheta Bollino, el doctor Bacheta, oftalmólogo, hizo un recorrido desde su casa de la farmacia Virgen del Paso hasta Itapé, donde estaba la Virgen del Paso. Sí, señor. Es algo increíble, eso, lo sagrado de esta historia, que tiene que ver con la Virgen de Cacupé. Totalmente, sí, totalmente. Sí. En realidad este libro tiene más de 15 años. Vos lo estás rescatando porque tuve yo la mala idea de regalártelo. No, pero... Entonces, ¿te estás acordando? Pero él no vende, él decide a quién darle su libro. Claro. En estos últimos 15 años decidió a quién Estos darle. recuerdos son demasiado preciosos como para que solo dinero uno tenga. Claro. Entonces, tengo que cambiar de tema, ya que estamos en estos cuadernos de barrio y hablando de Villarrica un poco. La oftalmología en el Paraguay, ¿cómo se da? ¿Cómo inicia, doctor Bacheta? Está muy avanzada actualmente la historia del primer oftalmólogo. Claro, mira, al comienzo
fue muy tortuosa. Acordate vos que Bernardino Caballero, por ejemplo, fue a operarse, pero a Buenos Aires, ¿entendés? Y lo que antes se hacía era, ¿cómo decirlo? Con una aguja, dislocar al cristalino y la catarata caía en el fondo. Y entonces, como el cristalino es el lente natural que todos tenemos, el lente que dejó de ser transparente y se volvió opaco, ¿verdad? Entonces hay que reemplazarlo y le pones esos lentes de aproximadamente más 10, que son esos lentes gruesos, que te agrandan los ojos, y entonces antiguamente se veían a esa gente con los ojos enormes, Sí. tipo lupa, y era porque se operaban en aquella, hace 30 y pico años, se operaban de esa manera. Actualmente se reemplaza ese lente por un lente intraocular, y también se puede en muchos casos colocar un lente multifocal, y vos tenés un 90 y pico % de posibilidades de ver sin lentes, de lejos, de medio, de cerca, sin absolutamente nada. Es fabuloso los cambios que hubieron. Están los láseres que cambian la forma del ojo, de modo de que demasiadas cosas hoy pueden hacerse, y solamente los límites son, bueno, hay distintos límites técnicos, pero se pueden con lasers y con tecnología actual. El 90 y pico % de los problemas oculares se pueden resolver. Es fabuloso, es una época Incluso gloriosa. para el tema, la tecnología, para el tema, para la historia, yo estoy trabajando en un libro ahora y trabajo en línea con las otras personas. Estamos trabajando en línea desde el Drive y la otra persona ahí, y eso hace fantástico porque enriquece también, a pesar de que esto si se usa bien, claro. sí funciona. Yo estoy trabajando ahora investigando cosas que no, en un determinado tiempo, para un libro que se lanza se presenta, porque lanzar, se dice presenta un libro en abril del Banco de Desarrollo de América Latina y del Caribe. Y estoy trabajando en línea y estoy trabajando con esto que ayuda muchísimo gente que está en Rosario, gente que está en Buenos Aires, y que me está enviando sus vivencias Claro. de una cuadra de Asunción. Importante por eso no hay que satanizar tampoco esto. No, por supuesto, por La- supuesto. no. El mundo cambió desde la década de los 90, cuando se introduce todo esto, y estamos ante una nueva revolución. Hablan de que hay la revolución agrícola, la revolución industrial, y ahora nosotros tenemos esta tercera revolución informática, y hoy día inclusive hablamos de algo superior con este tema de la inteligencia artificial. Así que eso va a transformar el mundo. Recuérdense que nosotros, todo lo que estamos hablando casi es producto de la revolución industrial. Nosotros provenimos como sociedad casi como un tema de un ombligo, que es Villarrica. Hace un rato decíamos, en la selva tropical, un pequeño punto de ¿Cómo Europa. un pequeño punto de Europa en la selva tropical? En la selva tropical. Poético eso, ¿no? Bueno, Poético. en realidad, la tecnología actual es una maravilla, bien utilizado, es fabuloso, tenés la información de todos lados, pero tenés que tener las llaves, y las llaves son los idiomas. Tenés que un buen doctor, un buen intelectual, no puede hablar menos de 3 idiomas, porque Claro. si no está tremendamente limitado, su mundo está limitado. Y es increíble, las distintas versiones dependen de las distintas culturas y varían de acuerdo a tal o cual lengua. Es increíble. Hagan la prueba y van a ver qué es así. Fantástico escuchar a tu hermano. Yo Mauricio. quiero sumar a lo de Arturo, que hace falta, aparte de hablar las lenguas, mucha moral y mucha ética, porque lo que se está dando es muy cambiante y muy desafiante, y hay mucha gente que usa mal estas tecnologías, y eso tenemos las fake news y todo eso, que están cambiando y generando mucha crispación a nivel sociedad. Yo diría que aprovechemos esto, pero con mucha ética. Sin duda alguna. Me encanta hablar con los hermanos Bacheta, porque nosotros acá hacemos recorrido de todo. Hablamos de la mujer, la camiseta, la mujer que hizo
llevó 1000 paraguayos, 1000 caraguataguenses. Tal vez más. O más. Yo tengo un tío que trabajaba, estaban haciendo unidad y le decía, no vayas a decir que estás allá porque te van a ir y todos los caraguatagues a buscarte. Porque mi abuela es de Caraguatagues, por eso, no vayas que decir que venís, estás... Mi abuela Figuereo es de Caraguatagues. Ah, mira. Y bueno, es muy particular, es otro tema sociológico, el tema de lo que es hoy la gente que vivió en Nueva York y vino, hizo su casa Sí, en Caraguatagues, sí, y vas a en esa encontrar casa, un sí, Lincoln, vas a encontrar Sí. una casa americana en medio de Caraguatagues. Sí. Cierto. Es muy emocionante Caraguatagues, tiene el lugar todavía donde estuvo uno de los últimos campamentos Sí. de López. Y él era muy religioso y bueno, en esa iglesia le estuvo orando y cosas así. Es impresionante. Ahora, antes de irnos, quiero preguntarle, ¿hay gente joven que está haciendo la historia de Villarrica? Vos que sos del centro guaireño también, Mario. Nosotros yo creo que hay mucha gente que está trabajando eso. Hay gente en Villarrica muy interesante, tipo Pedro Paredes. Lo que en Villarrica también hay sería este señor Pedro Paredes, y esos son gente muy interesante que está trabajando en el tema cultural. Pero también hay una cuestión súper buena en Villarrica, el tema de la música. Lo tenemos a Alexander Chuffaut y todo eso. Sánchez Hace. Entonces tenemos gente que está innovando, que está mostrando que también en el interior se mueve la cosa y que es universal. Y eso un poquito gracias a este aparato que estamos señalando, esa globalización que puede mostrar de que es el individuo el que transforma el medio. Bueno, me habíamos señalado vos, acá, doctor Arturo Bacheta, un perro. Oh, bueno. Esta historia acá, vamos Bueno, acá. vamos a lanzar un desafío a la gente que Ese está perro viendo. que contaba la historia del Este perro. es el perro más famoso del Paraguay. ¿Cómo se llama el perro más famoso del Paraguay? Si lo dice dentro de los 10 minutos, liga 2 libros. Uno de estos y otro libro de 2 kilos de perro. No nos puede comunicar porque no Mejor, entonces me quedo con los libros. ¿Cómo era el nombre de este perro más famoso? Tiene que ver con literatura. Tiene que ver con el conocimiento. Da una pista, doctor Bacheta. No. Bueno, les voy a contar. ¿Les cuento? Sí, ¿O contá cuento? la historia Bueno, del perro. yo recuerdo que yo era chico y que esto, que lo otro, y había este ñeenga de los que venían a verle a papá con su carreta, con sus caballos, con esto, que lo otro, y hablaban. Y decía este ñeenga, ¿cómo se diría la traducción del ñe? Esta frase, claro. Decía, un señor se va a caballo. En realidad es una adivinanza, porque en Villarrica se hablaba en rimas. Un señor se va a caballo y sin embargo se va a pie. ¿Cómo es eso? Y la gente no entendía. Un señor se va a caballo y sin embargo se va a pie. Bueno, había sido que el señor se iba a caballo y el perro, sin embargo, se va a pie. Entonces, famoso. Tantas historias nos traen otras mascotas. Yo mañana escribo una historia lo que empieza con la línea 44 y la línea 30. Ajá, la línea 44, San Vicente Los Maputá, señor, que venía con toda Y su el furia por la 30. calle Segunda. Y el 30 Luque. La calle Segunda y con toda la furia que venía en esa bajada de 15 de agosto sobre Segunda, jugando el 30 y el 44. El 44 doblaba en la esquina de la calle Alberdi y se iba hacia el sur, porque sobre San Vicente, Sí, señor. doctor Mario Bacheta, el arquitecto Bacheta. Y ahí en la esquina, dando la vuelta entre mi perrita de ese momento, mi perrito que no atendió, y la furia del 44, chao, pupi líquido. Se murió el perrito. Esta historia cuento porque En homenaje a mi tu perrito. a mi Micha 3, a la gata que ¿Qué edad me esperaba. tenía cuando murió? Por 12 años. No, ¿Lloraste mucho? No, ahora falleció ¿Qué? ¿Ahora? la ¿La gata. gata? ¿Y el perro? El perro yo tenía 5 o 6 años. Cuento la historia que el doctor
nuestro amigo el doctor Raúl Tuma Pedro, Ajá. le llama a mi abuela, pensaba que estaba vivo y se fue a ver y constató la muerte Ay, de ay, Pupi ay. Liqui. Ay, ay. ¿Lloraste por el perrito? Claro, tenía Bueno, 9 años. yo me acuerdo, ¿ustedes se acuerdan de la película Cubo Vice? Que Nerón, el gran Peter Ustinov, lloraba y como era el emperador de Roma, juntaba en un frasquito de cristal las lágrimas, un lagrimero. Tenés que tener un lagrimero para... Claro, primero. Bueno, Bueno, hablando de Peter por la Ustinov, gata, por- nunca me iba a olvidar una historia antes de irnos de Peter Ustinov. Peter Ustinov se va en un paseo en barco y se encuentra con una uruguaya, China Zorrilla. Ah, caramba. Y le dice, ¿usted de dónde es? Le dice Peter Ustinov a China Zorrilla, contado en el programa de Mirta Legrand hace muchos años. Y yo le dejé creer después de esto a China Zorrilla. ¿Y sabe qué le dice? Le dice, tenemos que irnos enseguida. Le dice, ¿de dónde es usted? ¿De dónde es usted? De Uruguay, le dice China Zorrilla. De Paraguay, le dice Peter Ustinov. Tenía en la cabeza Paraguay, Paraguay. y no conocía Uruguay. Se tuvo que haber equivocado. Y ahí tiene una rabia contra... mi respeto a los recuerdos de China Zorrilla, que es una gran actriz, pero me molestó esa historia del encuentro entre Peter Ustinov y China Zorrilla. Mirá, porque Es notable. Eso contaba Paraguay, mucho. Uruguay. Paraguay, Uruguay. Mira. Calcula que siempre se confunde para Uruguay, al revés de la cosa siempre. Sí, sí, Ah, claro, usted es sí. uruguayo. Claro, No, claro. no paraguayo. No, tenemos que irnos. En este caso, guaireños. En este caso, guaireños, ¿verdad? Hay mucho para hacer en el centro guaireño. El centro guaireño ahora está comprometido en la construcción de un tinglado para trabajar en él la parte ping-pong y otras cuestiones. Así que estamos con muchas actividades y muchísimas culturales. Tenemos mucha dinámica de la comisión y un presidente que se está moviendo permanentemente en relación a todo lo cultural. Así que estamos en Tenemos buenas mucha cosas. deuda con todo el Paraguay. Tenemos que vernos más. Tenemos que hacer películas paraguayas regionales. Son fundamentales. Si no nos vemos, no existimos. Claro, y y tampoco entonces nos es ven. fundamental. Claro, más vale. De modo de que es fundamental. Pero no esa- sabemos, Peter Ustinov, qué historia tuvo con el Paraguay para que ¿Qué? tanto diga a China Zorrilla. No, Paraguay, no Ay, ay, Uruguay. ay. Me era Ay, ay, confundido con Paraguay. Algo tuvo que haber pasado. Algo tuvo que haber pasado. ¿eh? ¿Verdad? En algún momento dado. Nos tenemos que ir, Mario Bacheta y Sí. Arturo Bacheta. Gracias por siempre dar algo más. El guaireño tiene esa cosa. Bueno, la educación de ustedes también, los grandes maestros. El doctor El Ramiro viento, Domínguez. el viento del Ibituruzú nos volvió semilocos a todos. ¿No? Entonces, Qué interesante eso. explica eso, Mario. No, dicen que la brisa del Uturuzú es benigna. Tal es así que en las décadas del 20 y tanto venía mucha gente por los aires, ¿verdad? Y tal, Exacto, se hablaba exacto. eso de que curaba las Era enfermedades del vivificante. momento. Y bueno, pero también se dice que ese aire trajo toda esta serie de genios de la música y de las palabras que hay en Villarrica. Y en razón de eso es que Arturo habla de que la genialidad tiene los dos extremos, ¿verdad? Claro, y ahora está contaminado con el oro, porque hay mucho oro y hay muchos problemas. Vos sabés que Mari Carmen Sequera contaba, ella tuvo que irse a vivir a Villarrica con su abuelo Cierto. en la farmacia real, y contaba que el privilegio de poder aprender guaraní, de poder estar en una ciudad, algo urbano, pero a poquísimo de un Cierto. Ibituruzú, Sí, sí. hace absolutamente distinta la vida. La comarca guaireña es muy singular y es muy atractiva porque es una serranía y es unas lomadas. De hecho, el doctor Ramiro Domínguez lo define muy bien en el Valle y la Loma. Y la singularidad también está en la toponimia, ¿verdad? Sí. Arturo ya nos señalaba el tema de Caro Bení, que es Carlos Benítez, y los otros nombres. Así que es interesantísimo. Tenemos que irnos, doctor. Hermanos Bacheta. Y mañana en el Gran Diario del Domingo escribo sobre Gatos de Barrio, segunda parte, a partir de la historia de la partida de Micha. Muy bien. Gracias, O si gracias. nos hasta luego. encontramos el lunes a las 21 horas en Cuadernos de Barrio. Claro que sí.